ya pues yo me que solamente tiene la danza, tiene la gente. Por eso hablemos y hablamos que a danza, o cambio de día, santo patrón, Muy buenas tardes, Norma. Es un gusto que hayas aceptado darnos esta entrevista. Bienvenida a Chiapas, a las oficinas de IDESMAC. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por tener la paciencia y la flexibilidad para encontrar un espacio en la agenda. No, me pues da gracias. muchísimo gusto que me vas a entrevistar, pero más que vamos a conversar esta tarde. Muchas gracias, Norma. Pues ella es Norma Barreiro, de Información, Diseños Educativos para Acciones Saludables, Ideas, Asociación Civil, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la entrevista, Norma, es para que sea un artículo de un libro que un conjunto de organizaciones queremos publicar, que contenga las experiencias de las organizaciones en Chiapas. El libro lleva por título de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues te invitamos porque queremos que el libro contenga las experiencias de organizaciones muy diversas. Realmente cuando salga a la luz el libro, va a ser una herramienta muy importante para nuestras organizaciones. Vamos a abordar varios temas, varios territorios, ¿verdad? Es un libro muy diverso y pues Ideas es una de las organizaciones que teníamos mucho interés en entrevistar para que sea parte de este libro. Muchas gracias. Mira, para iniciar, ¿verdad? Pero antes de que nos hables de tu organización, quisiéramos que nos cuentes un poco quién es Norma Barreiro. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Tu niñez? ¿Cómo fue esa niñez, esa juventud también? Y si consideras que en esta historia tuya hay aspectos en esta vida que marcaron esta trayectoria que ahora tienes actualmente, y sobre todo en Ideas, ¿no? Pero en esta historia, ¿qué aspectos de tu vida crees que son importantes para ser la Norma Barreiro que eres ahora? Pues es una pregunta muy interesante y es una pregunta muy que celebro que comiencen una entrevista para entender el quehacer de una organización, tratando de rastrear en la historia de las personas que han sido claves el surgimiento de esa organización. Me parece una manera muy linda y también muy cercana a la manera como yo me explico las cosas, como las entiendo. Entonces, bueno, te cuento, yo nací en una ciudad pequeña, en San Juan, Argentina. Esto queda a la altura de Santiago de Chile, pero del otro lado de la cordillera, del lado argentino. Es un lugar muy lindo, con muchos viñedos. En el pasado solamente se producía vino y frutas y dulces. Entonces mi papá fue una persona que se dedicó a la producción de vinos toda su vida. Y en la infancia que yo tuve estuvo marcada por un padre dedicado al cooperativismo, a crear una bodega provincial para la regulación de los precios y para que el Estado asumiera estas subidas y bajadas del mercado y no recayera todo sobre los productores. Y por una madre que fue pedagoga y que hizo pues toda una carrera muy linda dentro del magisterio, y pues yo recuerdo que la primera marcha, movilización que yo fui tenía 10 años y fue porque en ese momento había en Argentina un debate sobre si la educación debía ser laica o libre. Entonces, pues mi madre
que había sido educada en colegio de religiosos, consideraba que la educación debía ser laica. Y entonces pues ahí a las noches íbamos con mi papá en el auto a llevar cafecito y todo eso a las maestras que estaban de huelga, exigiendo que la educación fuera laica. Entonces pues eso ya te marca un panorama de cómo fue que yo crecí. Claro. Después como... ¿Y tú cómo veías eso de tus papás? Pues a mí me encantaba porque yo desde muy chica fui una niña muy sensible. Por ejemplo, a mí nunca me pudieron contar los cuentos ni de la Caperucita Roja, ni de nada de eso, porque lloraba y decía, no, mamá, no me cuentes, ¿por qué le picaron el dedo, no? Y aprendí a leer desde muy chiquita, a los 5 años ya leía perfectamente, porque pues hija... Con mamá pedagoga, imagínate. ¿No? Y entonces, pues lo que yo quería era ayudar a los niños, sobre todo. Entonces cuando yo veía niños pobres, le rogaba a mi madre que los trajera a mi casa, que pues, nosotros teníamos todo. Yo le decía que era una familia de clase media, nunca nos faltó nada, pero nunca nos sobró. Hubo tiempos muy difíciles que solamente vivíamos con el sueldo de maestra de mi mamá, entonces una familia con mucha austeridad. Pero para mí, cuando yo veía lo que teníamos y lo que otros niños no tenían, que vivían en una casita de techo de lámina, yo rogaba a mi madre que tomara a esos niños y los trajera a la casa. Entonces, como a los 10 años, yo decidí que yo iba a dedicar mi vida a ayudar a los niños que lo necesitaban. Desde los 10 años, sí. Tú ya sabías que querías hacer sí. Eso que haces ahora. Exactamente. Y luego vino una vez a visitarnos por este movimiento cooperativo la hermana de un socio de mi padre, que ella era una gran psicoanalista, ¿no? Silvia Reca. Y a mí me encantó porque yo veía que cuando esta mujer hablaba, todos los hombres se callaban y le escuchaban, cosa que en aquella época no era tan frecuente. Entonces yo dije, yo quiero ser psicoanalista para que me escuchen también, o sea, yo quiero ser escuchada como es escuchada esta mujer. Y entonces a los 12 años tomé la decisión de que iba a estudiar medicina, porque era el camino que se usaba en aquellos años en Argentina. No podía ser psicoanalista sin antes no estudiar medicina, había que hacer el mismo caminito de Freud, ¿no? Y entonces ahí decidí, a los 16 años me fui a estudiar a la Universidad de Córdoba, me tocó el pleno movimiento del 68, siendo yo una chamaquita que todavía no cumplía 17 años, ¿no? Las huelgas estudiantiles, la toma de las universidades, los muertos, el 2 de octubre mexicano, te lo digo y me pongo chinita, y bueno, esa fue mi vida. ¿Qué significó para ti todo eso en esa juventud? Ay, la posibilidad de soñar con que el mundo podía ser más bello, más justo, más hermoso, más libre de sufrimiento. O sea, como toda una energía de mucha esperanza. ¿Tú participaste en movilizaciones, en esas cosas? Sí, o sea, pero así como muy, o sea, yo tengo, yo creo que es un recuerdo que nunca se me va a borrar, a propósito del 2 de octubre del mexicano, y luego venía el 8 de octubre, que era el aniversario de la muerte, es el aniversario de la muerte del Che. Entonces se invitó a una movilización y tal, y a una marcha en el centro de la ciudad de Córdoba, y yo medio estaba ahí con un noviecito que nos estábamos empezando a ser novios, me invitó para ir. Yo no tenía mucha idea de nada, pero este niño era medio un líder, y yo en un momento me vi que estaba como
en la primera línea de eso y estaba toda la policía con los cascos y tal y empezaron a echar gases lacrimógenos y yo dije, pero si a mí ahora me matan porque había habido estudiantes muertos, Sí, sí. ¿por qué voy a morir? Por una tarada. Que nada más estoy enamorada de este cuate y por eso me vengo a la marcha. Entonces fue como mucho, no pasó nada, pudimos escaparnos, entrarnos a un lugar y tal, pero fue un cuestionamiento muy fuerte para mí, ¿no? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque una cosa es querer que el mundo cambie y que todo sea más justo y seguir con estos ideales que de alguna manera había recibido de mi madre y de mi padre, pero mis papás, o sea, no iban a movilizaciones. Mi mamá trataba de hacer una transformación en la escuela y mi padre trataba de hacer una transformación en la producción, pero esto ya de salir a la calle, que estén los milicos acá y te agarran a balazos, es de una dimensión diferente. Entonces ese octubre fue como de muchísimo cuestionamiento para mí, el octubre del 68, y fue como un parteaguas en mi vida total, ¿no? Tú me has contado que eres una mujer que ha tomado decisiones desde niña. Uh-huh. ¿Qué decisión tomaste en ese momento cuando sentiste ese miedo? Pues mira, que dije, bueno, sí, es que sí tengo miedo, pero entonces, ¿qué? O sea, es que realmente en ese momento, con una dictadura militar en Argentina, no había otro camino. O sea, no había otro camino que la movilización. Uh-huh. No había otro camino que decir no estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Una movilización muy grande, pues íbamos a los barrios, porque nos parecía terrible que había un niño que estaba desnutrido, ¿no? O sea, cosas así. Y bueno, me río porque toda esta situación ha empeorado, la pobreza ha empeorado y todo eso, pero en aquel momento, con la frescura que teníamos, con los 17 años, todo eso era terrible, ¿sí? Uh-huh. Y no pensábamos que la cosa iba a ser para peor, ¿no? Siempre pensábamos en un futuro que iba a transformarse para mejor. Como que en todas las generaciones, cuando somos jóvenes, ¿no? Siempre pensamos que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Ese es como Bueno, ahora en esta generación, no sé los jóvenes de ahora cómo piensen, pero tal vez las generaciones de antes siempre pensábamos que en la juventud, cuando éramos jóvenes, íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Eso es como una característica de la juventud, ¿no? Sí. El deseo de cambiar esa rebeldía, ¿no? Ante lo injusto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Oye, ¿y entonces te fuiste a estudiar? Sí. Me has contado ahora de los 16, te metiste a estudiar medicina. Estudié medicina y, bueno, tú sabes que en Argentina se sucedieron una serie de gobiernos militares, ¿no? Entonces, en un momento, estando yo terminando el 4º año de medicina, porque en la Universidad de Córdoba y en Argentina en aquella época la carrera de medicina eran 6 años, bueno, tuve un pedido de orden de captura para mí y para mi pareja, que era el padre de mi hija, que era muy chiquita, tenía un mes. Y entonces, pues yo viví clandestinamente 6 años y el padre de mi hija fue preso, estuvo 11 años preso en una cárcel de máxima seguridad. Y pues algunos de nuestros familiares fueron desaparecidos y la mayoría de mis amigos asesinados
Y entonces en el mes de junio, creo, junio, julio, sí, debe haber sido junio, julio del 77, con la ayuda de mis papás a través de familiares, de amigos y tal, tuve la dicha y la oportunidad de salir de Argentina y llegar a Río de Janeiro. Pero bueno, en ese momento había un plan, que era el Plan Cóndor, donde todas las dictaduras del Cono Sur, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina habían hecho un plan que fue llamado el Plan Cóndor, de exterminio en todos los países y donde podían intervenir sobre personas que estaban en tránsito, ¿no? Y entonces llegué a Río de Janeiro con mi hija, que en ese momento tenía 5 años y medio, y ahí pedí asilo en el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y bueno, o sea, yo creo que ya estaba, que tenía que venir a México, ¿no? Porque al mes que fui ahí, nos citaban a los refugiados en las oficinas de Cáritas, que estaban en una iglesia así grande, tenían como un patio muy grande. Y entonces esa también es una de las imágenes que yo tengo muy fuerte, ¿no? O sea, como el llegar y ver tantos jóvenes igual que yo, algunos en pareja, algunos con hijos, otros sin hijos, otros con muchos hijos, no con muchos, pero por lo menos con 2, yo con una hija, todas así como sentadas, ¿no? en las banquetitas de la iglesia, pues esperando recibir una noticia si algún país los aceptaba, ¿no? Con una imagen de mucha desesperanza, ¿no? Y entonces yo llegué ese día y caminé así, como que empecé a sentir ciertas miradas sobre mí un poco extrañas, y cuando llegué me dicen: usted ha sido aceptada por el gobierno de México. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, no sé cómo. Dices, acá todos esos que están ahí quieren ir para México. Y hace 6 meses que el gobierno mexicano no ofrece un salvoconducto. Y no sé por qué se lo han dado a usted, ¿no? Pero acá dice que usted se tiene que documentar, ¿no? Y tiene que ir a tal lugar, ¿no? Bueno, pues al otro día fui a ese lugar y era 14 de septiembre, ¿no? No me acuerdo si era la embajada o el consulado, debe haber sido el consulado. Y me atienden ahí y me dicen: no, mire, que pues es que va a ser el grito, y entonces, no, mejor venga mañana. ¿Pero cuándo es el grito? El 16. Pero hoy es 14. ¿Cómo que? No, es que la fiesta, o sea, yo decía, qué cosas tan extrañas, es una fiesta dentro de 2 días y hoy ya no están trabajando. No, pues es que hay que preparar todo, la comida, y acá va a ser esto, aquello, regrese después, ¿no? Y venga el 18, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y virtualmente estaban levantando ya los muebles y tal para preparándose para la fiesta, y faltaban, según las cuentas que yo hacía, 2 días, ¿no? Entonces, pues llegué después de ese día y me dice el señor en la ventanilla, muy amable: pues sí, pero mire, acá dice que usted se tiene que documentar. Presénteme un documento. Pues que no tengo ningún documento. Pero ¿cómo? ¿No tiene ningún documento? No tengo ningún documento. Una credencial de algún club, ¿no? Ahí me encantó.
flexibilidad, decía yo, como una credencial de un club puede ser un documento de identidad, ¿no? No tengo nada. Pero entonces yo dije, a ver, ¿usted qué necesita? Dígame, por favor, ¿no? Pues yo necesito una foto con un sello que diga que usted es fulanita de tal, porque acá la orden que yo tengo es documéntese. Y entonces, pues regresé, ¿no?, al alto comisionado. El que estaba allí era un francés, muy cascarrabia, pero que se había portado muy bien, había estado en Argentina y había tenido que salir por lo de 2 monjas francesas que al final las asesinaron y que él dio cobijo y todo eso. Y le dije, mira, tú tienes que poner un papel del alto comisionado de Naciones Unidas, yo me voy a ir a sacar una foto y le voy a sacar una foto a mi hija, tú vas a poner eso, vas a decir que en tu carácter de alto comisionado de Naciones Unidas certificas que yo soy fulanita de tal y que entiendes esto para el consulado mexicano en Río de Janeiro y que documentese a la señora, ¿no? Y que lo hicimos y que regresé al otro día con ese documento y que pues llegué a México. Y entonces, o sea, pues al otro día que regresé, me habían dado el papel de la persona que había dicho documentese esa señora. Entonces yo con toda la ignorancia del mundo, esa persona era don Jesús Reyes Heroles. Entonces me levanté al otro día, me vestí con mi ropita, me fui a Bucareli, no entendía nada de nada, ¿no? El olor de los tacos, del cilantro, qué olores, qué cosas, ¿no? Y pues llegué ahí, por supuesto que nadie, pues no me iba a atender el secretario, ¿no? El otro tampoco. Me atendió una persona que después supe que no es de mucha gracia, que es Gutiérrez Barrios. Y me dijo, mire, yo le voy a explicar qué pasó. Normalmente yo soy el que atiendo al comisionado del ACNUR en México. Pero ese día lo atendió el señor secretario y cuando leyó todos los casos, él dijo, esta señora que venga. Y esa es la historia porque estoy aquí. Por Gutiérrez Barrios. No, por don Federico Reyes Heroles. ¿Por qué? Él le pareció que la historia mía le movió el corazón y dijo que yo viniera, no te lo puedo decir, es algo que desconozco. ¿Y lo conoces en persona? ¿Después lo conociste? Nunca. O sea, nunca se enteró que estás aquí. No, yo soy un caso más de los decenas o centenas que él hablaba. Pero fue una pura coincidencia porque justo había subido López Portillo y entonces estaba la línea de no aceptar más por toda la resistencia que había generado Echeverría con el ingreso de los chilenos y tal, y López Portillo no quería seguir con lo mismo. Entonces la línea era no dar más refugio. ¿Por qué? Te tocó. ¿Por qué me tocó? No sé. Te tocó, ¿verdad? Esa es la historia. Y entonces llegaste, pero tú no habías terminado tu carrera de medicina en Argentina. No, entonces eso fue toda una historia que son muchas historias, pero que se resumen en una sola cosa. La gran solidaridad, apertura, amabilidad de la gente en este país que yo considero como mi patria por decisión y por elección. Entonces hubo muchísima gente que me ayudó, estaba prohibido el ingreso a medicina de extranjeros en la UNAM por el sobrecupo, tuve que hacer no sé cuántos meses de antesala que me decían venga mañana, y como yo no entendía las reglas, venía mañana, Sí. ¿no?
y volví a ir, y volví a ir, y volví Pero a en ir. México mañana es... Claro, o sea, ¿Cuándo? pero eso es mucho lo que te da la frescura de lo desconocido, Sí, sí. ¿no? Al no conocer las reglas, puedes meter la pata hasta acá, pero al no conocer las reglas, también te puede dar la posibilidad de encontrar cosas como que yo creo que ese señor que después fue rector de la UNAM se debe haber hartado de ver esta jovencita todos los días que él decía, venga la próxima semana ahí, venga mañana ahí. No puede, está tomando sus sagrados alimentos, esa frase siempre me quedaba, Sí, sí, está sí. tomando sus sagrados alimentos. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y Pero al lograste final entrar. logré entrar a la UNAM y terminar mi carrera y mi título de médica es De la UNAM. Sí. Que es la única universidad que da los títulos en femenino, por cierto. Sí. Oye, Norma, ¿y después de la UNAM estudiaste psicoanálisis? Fíjate que estudié psicoanálisis, mientras tanto estuve haciendo la carrera de medicina. Ajá. En aquellas épocas no había estas cosas de maestrías en psicoanálisis. El estudio del psicoanálisis era cosa de seminarios y de círculos y de cosas así. Entonces hice un par de seminarios, obviamente sobre la interpretación de los sueños, pero al estudiar medicina yo me había absolutamente maravillado con el inicio de una nueva ciencia en ese momento, que era la neurociencia y la psicoendocrinología y la neuroendocrinología y tal. Y entonces me metí como asistente de investigación en el Instituto Nacional de Nutrición, en el primer laboratorio de neurociencias que se estaba montando en el instituto. Y entonces como que me generaba muchísimo ruido, o sea, como que yo sentía esta manera de pensar la psique y el inconsciente y todo eso, está un poquito anticuada, pensé yo. Y entonces lo que hice fue que me metí a estudiar una carrera de psicología social en la escuela de Pichon Rivière, de grupos operativos. Y pues ahí hice esa formación y después hice una maestría en comunicación para la salud y después hice una maestría en terapia familiar y una formación en terapias narrativas y posmodernas y mucho también trabajo de mindfulness y de práctica espiritual, básicamente con el budismo zen. Eso sería así a grandes rasgos como Tu formación. Uh-huh. Y sigues formándote, yo me imagino. Sigo formándome, sí. Te ves que eres de ese tipo de mujeres, que no para la formación. Sí, es que siempre... yo siempre digo que si yo hubiera sido hija de un hombre rico o esposa de un marido rico, hubiera sido una estudiante eterna. No hay cosa que me guste más, me parezca más divertido y más relajante que estudiar. Pero como no te casaste con un rico, supongo, No. tenías que trabajar. Sí. Vamos a entrar en esa parte de tu vida profesional, ¿sale? Sí. ¿Cómo inicias tu vida profesional? ¿Cómo ha sido? ¿En dónde fue? ¿Qué trabajos has tenido? Sí. ¿Qué te han dejado? Pues mira, mi vida profesional, el Instituto de Nutrición, una maravilla. Fue tu primer fue mi empleo, primer digamos. trabajo, exacto. Me encantó, tuve la posibilidad de ser asistente de uno de los pioneros de la endocrinología en México, el doctor García Reyes, un ser hermoso. Y me invitaron a un congreso para publicar el trabajo de investigación que estaba haciendo y tal. Y ya una vez que llegué a ese congreso y vi
cómo se desenvolvía aquello, y Acapulco, el hotel lindísimo, nunca había estado en un hotel tan elegante. Yo dije que yo no soy de aquí, ¿no? O sea, sentí cómo me encantaba el instituto, pero sentí como ese llamado mío de lo social, de estar con la gente que más lo necesita, de buscar como opciones desde las comunidades, era muy fuerte. Entonces, tuve mucha suerte porque me relacioné con un grupo de organizaciones en el norte de Veracruz y conseguí un financiamiento de Inter-American Foundation, y entonces hice un programa de salud materno-infantil basado en promotoras, y creamos una unión de mujeres campesinas y tal. Fue una experiencia fantástica, fabulosa. Y pues yo estaba haciendo eso cuando la FAO conoció este trabajo y me invitó a trabajar con ellos y tal, porque estaban tratando como de buscar modelos en relación a cuestiones sustentables de nutrición, de alimentación y tal. Y así fue que conoció mi trabajo la mujer que era representante de UNICEF en ese momento, y que era una mujer fantástica, una yugoslava, con una metodología de desarrollo local increíble, una mujer brillante, talentosa, y me invitó a trabajar con ella. Entonces estuve unos años trabajando en UNICEF, y pues justo cambió la representación, luego fue empezó la administración de Salinas, y entonces yo empecé a pasarlo pésimo. ¿Por qué? Porque todos los programas que habíamos impulsado como proyectos pilotos demostrativos, por ejemplo, este proyecto de las cocinas populares, que después lo tuvo el DIF, fue un proyecto que iniciamos nosotras, que ella me mandó a Perú a ver cómo era esto, cómo eran los procesos en las zonas pobres de Perú, cómo se habían organizado y tal. Después fui a Colombia a aprender también de esos procesos, y creamos un modelo muy participativo de mucha autogestión. Y entonces cuando cambia, asume Salinas, y justo cambia el representante de UNICEF, ahora cambian totalmente las reglas del juego, y entonces no, yo sentí que eso no era para mí, y renuncié, y entonces... ¿Y qué hiciste? Sí. ¿Qué hice? Mira, o sea, siempre hay algo que me salva de mis decisiones, digo yo. Justo el último día que estaba trabajando para UNICEF, pero así, Sí. me llama esta persona que me había financiado de Inter-American Foundation, y me dice: estamos buscando una persona que se encargue de monitorear los proyectos de salud de la IAF. ¿Quieres? Pero es un trabajo nada más por días. Pero yo no tenía, había renunciado sin tener nada, pero no lo soportaba. ¿Y tu hija todavía era No, yo chiquita? a ese momento yo ya tenía 3 hijos, no 2. Ya tenías 3, no, sí. hombre. O sea, yo tenía un bochito, me salía de ahí de las oficinas de Mazarik a respirar al bocho para regresar, ¿no? O me iba al baño a meditar un ratito
para regresar. Entonces no estaba feliz, no era para mí, no me gustaba lo que estaba pasando. Pues sí que ha de haber sido muy terrible para ti, que aún teniendo 3 hijos ya, decidiste renunciar y Sí, quedarte sin un salario. sin nada y una deuda encima. Y bueno, pero pues así fue, y luego inmediatamente alguien me pidió, me ofreció, y entonces así me empezaron a caer muchos trabajos de consultoría. Bueno, pero tuvieron que pasar como unos meses duros, y entonces ahí empezó a surgir como la idea de crear una asociación, un espacio propio de trabajo, ¿no? Y entonces me asocié con otros 2 hombres y una mujer que también estaban así como un poco requebrajeados, sin saber muy bien cómo reubicarse, porque tú eres 10 años más joven que yo, pero para mucha gente el ímpetu como entró el salinismo en lo social fue una cosa muy desarticuladora, te diría. Sí. Porque incluso mucha gente de izquierda, vamos a decir, se sumó a la estrategia de solidaridad. Sí. Entonces fue como un momento así de quién soy, dónde estoy, dónde me pongo, ¿no? Y bueno, entonces empezamos juntos como a hacer este proyecto que fue TAIS, ¿no? Que es una organización que sobrevive hasta la fecha, que ya tiene 24 años. Y bueno, y entonces mucho con proyectos enfocados a niños de salud, en el Valle de Chalco. Justo en ese momento fue como el momento de parteaguas de la Convención de los Derechos de la Niñez. Entonces yo me metí mucho como a todo ese activismo de los derechos de la niñez, y TAIS fue una organización que se fue posicionando como una organización muy, muy activa y muy pionera en hacer proyectos con un enfoque de derechos de niñez y de adolescencia, ¿no? Y entonces ese es un poquito como el marco teórico con el que llegas a ideas. Con el que llevo ideas, exacto. Pues ahora cuéntanos de ideas. ¿Cómo surge ideas? Bueno. Pues mira, esta como tú pregunta verás, va a ser como que mi vida siempre es un lamento y una resistencia contra los gobernantes. Sí, es lo que veo. Que lo aprendiste muy bien en Argentina con tu madre y tu padre. Pero, en ideas, ¿cómo surge? ¿Por qué si estabas en TAIS? Ajá. Y de hecho la página web de ideas está alojada, bueno, hay un enlace en TAIS, así fue como te encontramos la página de ideas, yendo a la página de TAIS, y ahí nos conectamos con ideas. ¿Por qué deciden, si tenían TAIS, por qué deciden formar ideas, la otra asociación civil? Y entonces sí ya empiézanos a contar un poco, pues cuál es la misión, la visión de ideas, un posicionamiento político que bueno, ya has compartido que es el enfoque de derechos, ¿no? Ese es como un posicionamiento, pero ¿qué más? ¿Qué otras componentes de este posicionamiento tiene ideas? Y bueno, pues para empezar, ¿cómo es que deciden trabajar con la población que trabajan en los temas que trabajan, ¿no? Bueno, mira, durante los 18 años de vida de TAIS, nosotros siempre buscamos estar monitoreando la situación de la niñez y de la adolescencia, y tratando de estar en aquellos temas y en aquellos lugares donde había una ausencia
del Estado, donde había una ausencia de metodología, o sea, como una vocación de picapedrero, ¿no? Ahí donde no había. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos muchos años trabajando con el tema de niños que viven en la calle en la Ciudad de México y en otros 7 estados de la República, ayudándoles a documentar su metodología, hacer sus publicaciones, hacer metodología de evaluación, etcétera, etcétera. Y participamos en los censos, en los primeros censos de población callejera. Esos censos nos dijeron que realmente la mayoría de la población callejera no vivía en la calle, sino que eran niños y niñas que estaban trabajando. Pues entonces nos metimos al tema de trabajo infantil, ¿no? Entonces, en sus inicios empezó como de Taís, había un auge de la epidemia del VIH-Sida y un enfoque en aquellos momentos de que, bueno, pues solamente era para lo que se llamaban poblaciones de riesgo, es decir, homosexuales, usuarios de drogas, etc. Entonces nosotros dijimos, no, o sea, todos estamos en riesgo y el principal riesgo es la desinformación. Entonces, desde el arranque empezamos un trabajo con el tema del VIH-Sida, que luego fue migrando hacia un enfoque más amplio de salud sexual y reproductiva, siempre con el enfoque para adolescentes, ¿no? Que era como el foco de nuestro quehacer, niñez y adolescencia. Y para llegar al momento por qué creamos ideas, entonces nos habíamos posicionado bastante en ese tema, fuimos a Ginebra, fuimos parte del Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez y Familia, fuimos un par de veces a Ginebra para el Comité de la Niñez y todo eso. Y el sexenio de Calderón nos acabó. O sea, de vuelta, emocionalmente no podíamos con eso. No podíamos ir a sentarnos con una subsecretaria del trabajo que decía, bueno, pero es mejor que las niñas estén en una casa de familia que estar pasando miseria en sus comunidades, ¿no? O sea, imagínate cómo nos poníamos nosotras, ¿no? O sea, sí que era, ¿no?, insoportable. una ebullición interna que tenías que mantener la calma para afuera, porque si estabas tratando de hacer política pública no se trataba de estar de golpear, ¿verdad? De golpear, Sí. sino que entonces empezamos a hacer mucha investigación, a pedir los datos de las encuestas y tal, pero ya estábamos fritas. Nos invitaban a ir con la señora Margarita Zavala para hacer una política de infancia. Estábamos hartos de decirle que había que crear un sistema de protección a la infancia. O sea, estábamos hartas de hablar con gente ignorante, ¿no? De hablar con gente que sabíamos que no iba a hacer nada, como pasó que no iba a hacer nada. Entonces miramos y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? Esto, hablando en argentino, no nos lo bancamos más. ¿Qué hacemos? Entonces dijimos, bueno, habíamos tenido 8 años de un trabajo maravilloso con el IMSS Oportunidades y los CARA, los Centros de Atención al Adolescente Rural. Es una experiencia lindísima. Habíamos estado de la mano con la coordinación médica. Obviamente le pidieron la renuncia a esta mujer. El IMSS Oportunidades prácticamente se desmanteló para darle lugar al Seguro Popular. El programa de los CARAS dejó de ser una de las 7 prioridades del IMSS Oportunidades. De hecho, es un programa nominal, pero ya no tiene presupuesto. Y entonces, lo que nos dimos cuenta, que en los últimos años lo que nos había hecho más feliz de todos los felices,
había sido la experiencia de trabajo con adolescentes en Oaxaca, principalmente los zapotecos y todo el trabajo con adolescentes indígenas había sido nos había refrescado. Y entonces empezamos a mirar y nos dimos cuenta que realmente no había nadie que estuviera trabajando a profundidad y tratando de generar experiencias, pero también conocimiento sobre el trabajo con adolescencia indígena. Y con nuestra vocación de picapedreras, dijimos eso. Entonces vamos a crear, o sea, en ese momento todavía teníamos la idea de hacer dos cosas, de seguir, y todavía seguimos con la idea, pero los tiempos y los recursos no nos han dado, de seguir, de dejar a Taís como una organización que siga haciendo cuestiones de política, de investigación, etcétera, y crear una organización que se dedicara solamente al trabajo local, ¿no? Y entonces fundamos Ideas con otras 3 mujeres, ¿no? Y contratamos a la consultoría de una persona que había trabajado mucho tiempo en el Instituto Indigenista, que había pasado un tiempo por Taís, y le dijimos, haznos un diagnóstico de dónde puede haber condiciones para que nosotros trabajemos y hagamos este proyecto que queremos con adolescentes. Y ella nos propuso 3 organizaciones finalistas, ¿no?, de todo ese diagnóstico, y una de ellas fue la Unión de Ejidos de la Selva. Entonces ya vinimos nosotros a entrevistarnos, nos fuimos a entrevistar con estas 3 finalistas, una era en Oaxaca, otra en Guerrero y la Unión de Ejidos de la Selva. Y entonces la Unión de Ejidos de la Selva nos pareció una organización que realmente podía darnos lo que nosotros necesitábamos. O sea, nosotros éramos conscientes de que nosotros sabíamos un poquito del trabajo con niñas y adolescencia, pero de Chiapas conocíamos 0, habíamos solamente hecho una asesoría para Nelel, que le habíamos ayudado a documentar su modelo de atención, y habíamos venido a algunos encuentros de esos o sea, conocimiento 0. Experiencia con población indígena, excepto esta experiencia de Oaxaca, nada. Entonces nosotros decíamos, tenemos que entrar de la mano de una organización que tenga experiencia, que sea indígena, que sepa qué es, de qué va esto, y de esa sinergia poder hacer juntos lo que queremos hacer. Y así es que llegamos aquí a Chiapas. Y con Ideas ya, ¿no? Claro. Con esta asociación. Cuéntanos un poco, Norma, ¿cuáles son las líneas de trabajo de Ideas? Los principales proyectos, líneas estratégicas, áreas, ¿cómo le llaman ustedes? Sí. Bueno, mira, nosotros, te voy a contar un poquito cómo es que nosotros pensamos el trabajo, y luego te voy a decir, entonces, en función de eso, cómo hacemos las líneas. Nosotros realmente lo que queremos es hacer un trabajo de largo plazo donde ayudemos a las chicas y los chicos, a los jóvenes indígenas, a tener una voz dentro de sus comunidades y a tomar las mejores decisiones para su vida que ellos quieran, desde un lugar de protagonismo juvenil, ¿no? Entonces ese es así como
nuestra misión a más largo plazo, ¿no? En función de eso, nosotros, por la experiencia previa y por lo que hemos aprendido en estos 7 años acá, sabemos que hay ciertas cosas que no importa si eres un joven de la Ciudad de México, de Iztapalapa o de San Juan Cancuc. Ese periodo que va entre los 10 y los 19 años tiene ciertas necesidades evolutivas. Obviamente, esas necesidades del momento evolutivo están construidas socialmente, están la forma, la manera, lo específico está determinado culturalmente, ¿no? Y socialmente. Pero cualquiera sea la posición social, esos chicos a los 10 años, esas chicas van a empezar a tener cambios en su cuerpo que le van a hacer determinadas cosas en su cerebro, que le van a hacer determinadas cosas en su corazón, y las hormonas y todo. Entonces, el tema de la sexualidad, el tema de la identidad, el tema de cuál es mi voz, por qué estoy aquí, en qué soy una continuidad de mis padres, en qué quiero ser una diferencia con mis padres, qué voy a hacer para el futuro, cuál es mi proyecto de vida, son prácticamente preguntas que me animaría a decir que son universales. Lo que no es universal es la respuesta, ¿no? Lo que es muy específico es la respuesta. ¿Qué hago con esto que me está pasando, que siento que es un mundo de calor y chispa dentro mío, ¿no? O sea, la respuesta puede ser, no sé lo que pase, pero no quiero saber, o la respuesta puede ser, quiero saber y quiero tocarme y quiero explorarme y quiero ponerme en juego con otro ser para ver. O sea, la gama de respuestas es muy amplia, pero esas inquietudes son bastante comunes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un eje muy fuerte en todo el tema de sexualidad, salud sexual y reproductiva. Y antes, en Taís, el tema de género era como un eje transversal, le decíamos nosotros. En Chiapas es la puerta de entrada, ¿no? O sea, la inequidad es tan marcada en las comunidades con las que trabajamos que hay que empezar pudiendo hablar de eso, nombrar eso, crear espacios donde se pueda ver qué se hace con eso, que duele, molesta y lastima, obviamente principalmente a las mujeres, a las adolescentes, a las jóvenes, pero que tampoco hace feliz a los chavitos. Sí, el modelo de masculinidad tradicional tampoco es muy placentero, aunque quieren hacer creer eso, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos este foco en sexualidad, salud sexual y reproductiva. Tenemos un componente muy importante de trabajo con las emociones, ¿no? De identificación de las emociones, cuidado de las emociones, transformación de las emociones desde un camino medio que no sea ni tengo el control de mis emociones, ni tampoco permito que mis emociones me desborden. Entonces nosotros le llamamos a eso abrazar nuestras emociones, ¿no? Abrazar para conocerlas y transformarlas. Y tenemos un componente
de toma de decisiones. O sea, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿En qué yo soy una continuidad de mis ancestros, no solamente de mi padre y de mi madre, sino de mi cultura de origen, de mi cultura ancestral? ¿Y en qué, manteniendo esa cultura, yo quiero hacer una diferencia de algo que sea bueno para mí? Y tratamos como de acompañar bastante cerca este proceso. Entonces, para hacer eso, ahora te cuento cómo lo hacemos. Lo primeritito es las alianzas locales, ¿no? O sea, nosotros no entramos a una comunidad si esta comunidad no nos ha hecho una solicitud por escrito que quiere nuestro programa, que se llama Fortaleciendo Jóvenes, ¿sí? Entonces, eso implica un ida y vuelta con las autoridades tradicionales, una presentación a los distintos maestros y directivos de las escuelas que hay en la zona, etcétera, etcétera. Y cuando se llega a un acuerdo de esto es, ok, ahí vamos, ¿no? Esto se continúa una vez que estamos dentro con los planes semestrales. Por ejemplo, acaba de pasar la aprobación del plan para este semestre en la comunidad de Chilolcá, ¿no? Ya se habló con las autoridades, se le presentó el plan, se le dijo lo que se había hecho, lo que se quería hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las patas. La otra aspecto o componente que tenemos muy importante es la formación del equipo semillero, ¿no? Si bien Ideas es una organización que surge por el interés de unas mujeres de la Ciudad de México interesadas en temas de niñez, adolescencia, desarrollo social, etc. Desde el momento en que entramos aquí supimos que lo que nosotros queríamos hacer era crear una organización que estuviera no solamente operada, sino en su momento dirigida por jóvenes que hubieran recorrido un camino y que con la formación que IDEA le daba pudieran ser testigos de que nuevos caminos eran posibles para las juventudes indígenas, ¿no? Nuevos caminos que no es o el irte a la ciudad o el camino tradicional o migrar, que se podía quedarse y se podía hacer una diferencia, ¿sí? No porque el camino tradicional esté malo, sino porque está agotado. En San Juan Cancún, ¿dónde vas a cultivar? ¿No? O sea, no hay... Ese modelo tradicional no es que sea malo, está agotado porque no hay las formas para revitalizarlo incluso, ¿no? Y aunque no estuviera agotado, la juventud tiene derecho a tener opciones, ¿no? También. Totalmente. Porque en una reflexión que hacíamos hace algún tiempo, decíamos, bueno, es que ser campesino no es destino, no debe ser destino, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es la principal, yo creo que ese es el principal capital que tiene la organización hoy por hoy. Norma, una pregunta. ¿Ustedes trabajan solo con población escolarizada? Mira, eso también ha sido como un camino, ¿no? Cuando empezamos, intentamos trabajar con población no escolarizada y los resultados fueron muy... No hubo resultado, no hubo forma. ¿Qué es lo que no ayudó ahí? Mira, lo que nosotros hemos visto es que ser joven indígena, ser adolescente indígena es un sujeto social en construcción. No es como en las ciudades, ¿no? O sea, esto es un sujeto que se está construyendo y se está construyendo en las escuelas. No se está construyendo en aquellos chavos que están fuera
del sistema educativo, porque aquellos chavos que no están dentro del sistema educativo prácticamente están ya asimilados al mundo adulto de la comunidad, ¿sí? Entonces, sus intereses, sus perspectivas, sus horizontes son otros. Entonces, no importa que a lo mejor tienen 18 años, igual que el que tenemos dentro de la escuela, pero o ya se casó, o ya está viendo el conflicto con las tierras, o ya está ahí porque su papá está enfermo y le pidió que tiene que representarlo. Todos estos casos son casos que nos fueron pasando con chicos que tenían un cierto grado de liderazgo y que nos invitaban a ir a comunidades y que no prosperó, ¿no? Y entonces fue incluso, nosotros decidimos centrarnos en las escuelas desde primaria hasta bachillerato, escuchando a los chavos mismos y escuchando a la gente que nos aconsejaba. Nos decía, no, ¿por qué mejor no van allá que ahí hay un bachillerato y ahí vienen todos, ¿no? Entonces, los de tales y tales comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el bachillerato de Momón, por decirte un lugar, o sea, nosotros dentro de ese bachillerato estábamos trabajando con chicos de 48 comunidades diferentes. Y para cuando nos íbamos a una de las comunidades, ¿no? A San Antonio de los Montes, teníamos que hacer un día de ida, un día de vuelta. Llegábamos y había pasado cualquier cosa, se había roto la camioneta, lo que sea, no había reunión de los chicos. Claro. Y no había nada que hacer porque arreglar la camioneta era más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Porque estos jóvenes ya estaban metidos en la dinámica del mundo adulto. Sí, sí. Entonces no sé si eso te hace sentido. Sí, claro, claro que sí. Solo quería que lo dijeras. Norma, otra pregunta. ¿Cuál ha sido la respuesta ante estas iniciativas de ideas de parte de jóvenes, pero también de autoridades escolares y de autoridades tradicionales, el mundo adulto? Pues, ¿cómo recibe este tipo de iniciativas de trabajo con jóvenes, tal y como lo hacen ustedes y los mismos jóvenes? Bueno, mira, yo te comentaba, ¿no? Que cómo lo hacemos es esta cosa de las alianzas, la formación de este equipo semillero, que todos ellos son jóvenes indígenas pertenecientes a los mismos pueblos con los que trabajamos. Entonces, que puede ser de la comunidad o no, pero que hablan la lengua. Entonces, esto es una cosa maravillosa, porque ellos entienden todo de qué va, ¿no? Cómo se negocia con las autoridades locales, ¿no? O sea, cuando necesitan, obviamente piden ayuda de alguno de los de afuera, o que vamos yo o alguna cosa así, pero en general, más y más, ellos son capaces ya de negociar todo esto con las autoridades locales. Y con los maestros ha sido bien en las primarias, difícil con las telesecundarias. Las telesecundarias tienen algo en la organización que nos ha resultado más difícil, y ha sido bastante bien con el COBACH y el CECIT. Tenemos con ambos unos convenios estatales, ¿no? Entonces eso es como un marco paraguas. Y de vuelta, esto ha sido una cadena de recomendaciones. No hemos llegado a ninguno de ellos, sino porque hubo un primero que nos recomendó, ¿no? Entonces ya llegamos ahí porque lo están pidiendo las autoridades. Con los maestros en sí, algo que pasa es que en la mayoría de los COBACH y de los CECIT, pero también en muchas primarias y
un par de secundarias que hemos trabajado, la mayoría de los docentes son hombres. Hay mayoritariamente, sí hay mujeres, pero mayoritariamente son hombres. Y nosotros tenemos un enfoque muy de contacto, muy de profundidad. Entonces, por un lado, les encanta porque, por ejemplo, nos mandaron tenemos un centro de capacitación en Las Margaritas, que es un lugar hermoso, que ponemos a disposición de algún día que quieran hacer ustedes algo de mujeres, porque es el lugar ideal para descansar, 20 y tantas camas, una gran área para ejercicio, para reflexión, sala, comida, etc. Entonces nos mandan a un grupo porque es un desastre ese grupo, no se puede hacer nada con ellos, no quieren entrar a clase, pasan 3 días con nosotros y regresan a la escuela y a la comunidad, y al siguiente vez que va la educadora le dice: ¿pero qué les hicieron? ¿Qué pasó? No hay ninguna magia, es simplemente el poder estar presente para otro y abierto. Es todo, simplemente nosotros estamos ahí y creamos espacios de compartir y de intercambio y de escucha, que hace que los chavos puedan hablar de las cosas que les preocupan, que les interesan, y entonces que se puedan reconocer entre ellos, porque algo muy serio en estos grupos era el bullying, ¿no? O sea, pero no había ningún espacio por parte de la escuela para crear un sentido de grupo, un sentido de pertenencia, etc. Entonces, cuando ven esos resultados, ya se aflojan. Ha sido difícil. Tenemos una línea de capacitación para docentes. Ha sido muy difícil, por ejemplo, los temas de género, de sexualidad. Nosotros lo sabemos. Un tema, por ejemplo, herramientas para el trabajo con adolescentes. No, eso nosotros ya lo sabemos, ¿no? O sea, y una compañera nuestra fue a formarse en las prácticas de plena conciencia de la Universidad de Barcelona, y llegó y ella empezó a recetar talleres de plena conciencia a todo el mundo. Yo dije, bueno, a ver cómo le va. Ha sido una maravilla. O sea, los mismos maestros que, yo lo de género ya me lo sé, están felices con estos talleres, porque es de vuelta un espacio para ellos, un espacio cuidado, donde pueden relajarse, donde aprenden a tomar contacto con su cuerpo, a relajarse, a intercambiar con sus compañeros desde otro lugar. Entonces, eso está empezando a hacer una diferencia con los docentes. ¿Cuál es el principal conflicto con los docentes? Que nosotros trabajamos en el horario de clases. No les hemos aceptado que nos manden actividad extraescolar, porque sabemos que estamos condenados a morir. Los chavos participan cuando es un trabajo que es de 7 a 2 de la tarde. Si lo pones en la tarde, tienen otra cosa, aunque más no sea irse a jugar con las maquinitas en la tienda que hay maquinitas, ¿no? O ponerse bajo la señal única que llega al pueblo de internet, ¿no? Y entonces ellos a veces sienten que estamos compitiendo en los horarios de clase, y esa es como la principal negociación. Un poquito lo que hemos ido haciendo es mostrarle cómo ellos no están aterrizando toda la reforma educativa de educación media superior, que es un documento precioso, que tiene cosas muy bellas, pero que no tiene trenes de aterrizaje, y cómo esto les sirve para esos objetivos que ellos tendrían que cumplir. Y entonces le decimos, mira, pero acá tú tienes todas estas horas dedicadas en tal materia a estos temas, o sea, danos esas horas y no las vas a poder tratar tú, ¿no? Entonces,
así le vamos responden. poniendo. Sí, o sea, siempre es un jaloneo, o sea, siempre es un jaloneo, y más el último año ha sido más difícil. Las autoridades comunitarias, salvo una comunidad donde las autoridades comunitarias están súper atentas, metidas, entusiasmadas con el tema, vienen a nuestros encuentros juveniles, quieren que se siga haciendo y no tienen problema. El resto está contenta, pero siempre nos ponen como algunas restricciones. Bueno, sí quiero que haga, pero no queremos que hablen de el uso del condón, ¿no? Por ejemplo. Y luego los chavos, otro componente que nosotros tenemos muy importante que no te dije es el de las iniciativas juveniles. Una vez al año se hacen concursos, convocatorias abiertas, y se tienen que presentar grupos de mínimo 5 a 6 chicos, que el 50% tiene que ser mujer como mínimo, y tienen que presentar un proyecto con un tema que ellos quieran tratar y una forma de expresión, que puede ser teatro, radio, videoclip, stop motion, lo que sea. Y entonces, durante el semestre, estos chicos preparan su proyecto, preparan su obra, lo presentan en la escuela y lo presentan al final del periodo escolar a toda la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasó algo en una comunidad que nos habían dicho no al condón. En ese momento, todas las iniciativas juveniles quisieron hablar sobre el tema del condón y métodos anticonceptivos y y habían hecho un videíto sobre un chico que viene, que quiere tener relaciones sexuales con la novia, y la novia no quiere, y entonces viene a iniciarse sexualmente a San Cristóbal, y después regresa y le cuenta a la novia y le dice que bueno, que estuvo bien, pero que él realmente se dio cuenta que con quien quiere hacer el amor es con ella, y entonces hay una negociación sobre el uso del condón y ella acepta. Ese era el video que se iba a pasar, estaba el auditorio lleno, iba a venir la Fundación Kellogg con su vicepresidente, y vamos llegando ahí y estoy viendo la prueba y veo el video, y yo te juro que empecé a decir, bueno, que la providencia se acuerde de nosotros, ¿no? ¿Y qué crees? Que van llegando tardes las autoridades tradicionales. Cuando llegaron ya se había pasado el video y estaba en los bailables, una cosa muy ligerita. Entonces, de esta historia no sabes... Eres una mujer con suerte. Las que tenemos. Entonces, ahí nos la vamos llevando. Norma, otra pregunta acerca de este trabajo de ideas es... no la respuesta, sino cómo les va y qué hacen ante esta cuestión de las otras religiones, ¿no? Porque de por sí la religión católica es bastante restrictiva a abordar estos temas, ¿no? Pero también están las otras religiones, ¿no? Y de repente, otras organizaciones como nosotras, por ejemplo, sí hemos tenido como que pensar en formas para trabajar con mujeres que no son católicas. Como que ahí nos enfrentamos además a otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes en este tema de con las otras religiones, o les va igual que con la religión católica, ¿no? ¿Cómo es esto? Mira, yo como que quisiera comentar un poquito antes de, como una antesala a lo que me estás preguntando, cómo es que los chavos han reaccionado con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que
este espacio que estamos creando, no para todos los chavos, sino para los que quieren participar en estas iniciativas juveniles y tal, es como un motor que está dinamizando, porque los chavos están dando el mensaje a través de canciones, a través de videoclip, a través de obras de teatro. Entonces es un lenguaje muy juvenil y los mensajes los están dando otros jóvenes, ¿entiendes? Entonces eso tiene un carácter diferente a que si yo me estuviera parando para hablar de estas cosas, ¿no? Claro. Eso es una cosa. Luego, la otra parte, que son los talleres, que nosotros llamamos los talleres formativos dentro de las escuelas, tenemos una currícula diferenciada para los chicos de 10 a 13, que es la primaria, de los adolescentes. En los más chicos trabajamos básicamente el tema de equidad, no violencia, no discriminación, buen trato, ¿no? Y como que pensamos que esas son las bases para después también el buen trato. Ellos padecen mucho el tema de que les gustaría un mejor trato de los padres, entonces después el paso a, bueno, un buen trato de mi novia, un buen trato de mi novio, entonces pensamos que es como que los vamos llevando de una manera más fluida. Y como estos talleres los dan los semilleros que hablan la lengua, que son otros jóvenes que ellos se ven a sí mismos, no como el educador que va a dar clases, sino se dicen, ellos escribieron qué es un semillero, dijeron es una hermana o un hermano mayor, ¿no? Ustedes hacen lo mismo. No, y desmaga, él tiene como los banquilales. Los banquilales, exactamente. Entonces, eso ha sido muy diferente porque es una modulación desde gente joven, ¿no? Que conoce la cultura y que... y los códigos de la juventud. Y los códigos de la juventud, ¿no? Entonces, no hemos tenido tanta resistencia. Fíjate que eso es una cosa que cuando nosotros fuimos a entrar a San Juan Cancuc, el director de una muy reconocida y importante organización con base en San Cristóbal me dijo textualmente: te doy mi bendición, no sabes dónde te estás metiendo y además dónde te estás metiendo con los temas que te estás metiendo, ¿no? Y ahí vamos, o sea, yo no te puedo decir qué es lo que está pasando. O sea, si yo te dijera por qué los conflictos han sido mucho menor que los que nosotros, las resistencias, todavía no tengo una respuesta. Y lo único que yo puedo pensar es esta cosa de algo que está muy modulado desde jóvenes indígenas que han hecho una carrera universitaria, que ya vinieron o a Comitán o a Las Margaritas o a Sancri a estudiar y que están regresando, y que se está creando como todo este movimiento que lo que se dice públicamente está dicho por las voces de los mismos jóvenes adolescentes. Y la divina providencia, te lo juro, o sea, te lo juro que hay veces que yo digo, pero ¿cómo fue que nos pasó esto si nos podría haber pasado algo distinto y desagradable, ¿no? Y todavía pues ahí, ¿dónde es que nosotros tenemos nuestro principal desafío? ¿No? Desafío, sí. ¿Dónde todavía nos aprieta mucho el zapato y donde todavía no sabemos y donde también
sufrimos más y está la cosa más dolorosa del trabajo, ¿no? Cuando se presentan casos de abuso, principalmente de abuso sexual, y darnos cuenta que hay la debilidad institucional es tan grande que acompañar la determinación de las muchachas víctimas a denunciar, a repelar, es un proceso muy difícil. Hemos tenido el apoyo de mujeres, hermanas de organizaciones aquí en San Cristóbal y en Comitán, pero el proceso es muy difícil y creemos que ahí es como hay toda una gran área de oportunidad de capacitación en el tema de que no basta con una perspectiva desde la perspectiva de la mujer o feminista. También es importante la perspectiva de derechos de la niñez y de la adolescencia, porque son sujetos diferentes. No es lo mismo trabajar con una mujer de 24 o 25 años unida, víctima de violencia, que con una muchachita de 16 que fue violada, y entonces cuando viene acá al centro, el centro está pensado para mujeres adultas. Aquí en Chiapas, no entiendo por qué, pero se ha tomado la decisión de que es solamente con la autorización de los padres que se va a actuar, lo cual contraviene el interés superior de la niñez y de la adolescencia, donde ellos tienen voz independientemente de la voz de sus padres, ¿no? Entonces, esa parte, cuando nos encontramos en situaciones extremas que hemos tenido en dos municipios con distintas características, es donde vemos nuestra debilidad. Claro. Sí, y es importante ubicar las debilidades, ¿no? Porque luego las organizaciones como que nos gusta mucho ver nuestros logros y las debilidades poco, ¿verdad? Sí. Respecto a esto que dices de lo difícil que es trabajar estos temas de violencia hacia las mujeres, pues sí, y desafortunadamente las autoridades encargadas de administrar, procurar la justicia, luego desconocen las leyes, ¿no? Porque hay leyes vinculantes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, claro que supera esa cuestión. Una niña bien puede denunciar, pero como hay este desconocimiento de quien administra y procura justicia, pues las leyes quedan ahí sin ejecutarse, ¿no? Sí, así es. Y respecto a logros, por último te quiero preguntar, Norma, ¿qué cosas son de las que más satisfacción tienen del trabajo que hacen en IDEAS? Digo, has hablado de muchas cosas que en tu cara se ve la satisfacción de lo que hacen, pero si tuvieras que sintetizar y ponerle nombre a esas satisfacciones, ¿cuáles serían? Yo creo que diría dos muy grandes. El tema de la voz, que no es solamente metafórico, es también físico, ¿no? Estas chicas muy jovencitas y los chicos también, que cuando empiezan a transitar en nuestros talleres, en nuestras iniciativas juveniles, les cuesta expresarse, les cuesta decir lo que quieren, les cuesta decir esto soy. Y por ejemplo, el último videoclip que hicieron en Chenaló,
Su canción es un hip hop, que eso a mí me encanta, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos uno que rapea en celtal, ¿no? Y estos hicieron un hip hop en Tzotzil, y la frase que se repite: soy como soy, no me arrepiento, digan lo que digan, digo lo que pienso, ¿no? O sea, eso me parece muy importante. Eso es algo que para mí es supremamente valioso, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es relacionado con el tema de la discriminación, ¿no? Como que es un consenso y está demostrado en las encuestas de discriminación y tal, que la discriminación asociada con el color de piel, la discriminación asociada con el nivel socioeconómico es una realidad en nuestro país. Eso no lo sabemos, no, es un hecho, no necesitamos estudiarlo, no está documentado. Es una práctica social habitual la discriminación. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado trabajando mucho es cómo estas personas que tienen esta condición de siglos y siglos de ser discriminada, son sujetos activos discriminantes, ¿no? Y eso ha sido supremamente interesante, porque creo que está abriendo, sobre todo en el equipo semillero y sobre todo en alguna de las chicas y chicos líderes juveniles de las iniciativas juveniles, una nueva comprensión de sí mismos que les está permitiendo ir más allá del ámbito de su comunidad y poder conversar, relacionarse, negociar con un sujeto de piel clara, de dinero, que viene de la Universidad Iberoamericana del Campus Santa Fe, ¿no? Y reconocerse como un individuo, ni más ni menos que ese otro. Entonces, sobre todo esta última temporada, nosotros otra cosa que hacemos son las temporadas culturales. Son como 2 meses donde llevamos todo tipo de talleres de arte a las comunidades y hacemos eventos, y es un proceso de intervención social de mucha transformación y muy fuerte, se producen muchas cosas. Y esta última temporada de verano que acaba de pasar fue muy claro en ese sentido de verse como también ellos son consecuencia de la discriminación, pero son causa de discriminación también, y cómo para crecer y posicionarse en otro lugar como interlocutores válidos, propositivos y constructivos para el futuro, tienen que salirse de ese lugar, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece supremamente importante, ¿no? Uno de nuestros semilleros hubo un evento, y fue a un evento en la Universidad Iberoamericana, y él me decía, es que yo estaba ahí, ponía su cara así, y estaba ahí sentado y miraba todas esas caras pasar, y me di cuenta que los ricos también sufren. Entonces, para mí ese es un momento de despertar de la conciencia, ¿no? Darte cuenta que hay mucho más que el sufrimiento, y que estos problemas no solamente lo tienes tú por tu condición de pobreza y tu condición de indígena, que hay cosas mucho más grandes, hay otras cosas diferentes, sí. Pero que si tú las reconoces te puedes ubicar en un lugar distinto y ayudar a la construcción
desde un lugar también de un par, ¿no? De un ser que se reconoce como un igual que ese. O sea, un igual, estoy hablando en términos de derechos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y eso me parece muy valioso. Claro. Norma, ¿ustedes se adscriben a algún movimiento social? A un movimiento social. ¿Cómo defines tu movimiento No social? sé, por ejemplo, yo me adscribo al movimiento feminista, mi organización pertenece a un movimiento feminista, ¿no? Sí. O IDESMAC a un movimiento ambientalista. Como que hay movimientos, ¿no? El estudiantil, campesino, indígena, ambientalista, o sea, hay una diversidad de movimientos. Queremos saber si ustedes se adscriben a alguno o no. Os digo, no necesariamente tenemos que estar adscritos a algún movimiento, ¿no? Mira, yo creo que nuestros orígenes es de este movimiento de derechos humanos, especialmente de derechos de la niñez y de la adolescencia. Como desde ahí venimos para hacer las cosas. ¿Hacia dónde vamos? A mí me voy a adelantar. A mí me encantaría, dado de que este equipo es un equipo indígena y que he ido viendo cómo han ido creciendo en su voz indígena, ¿no? En su reconocimiento indígena, incluso jóvenes que han estado en la organización y han pasado y han elegido otras opciones, nos han dicho que algo de lo que más ellos agradecen a la organización es haberles permitido recontactar con sus raíces indígenas, valorarlas y no sentirse avergonzados por ser un indígena, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que sobre todo las mujeres de esta organización se fueran identificando más y más con los movimientos de las mujeres indígenas a nivel continental, ¿no? Pero eso es un proceso que ellos tienen que ir haciendo. O sea, nosotros sabíamos que queríamos a este modelo educativo darles esa perspectiva indígena y sabíamos que nosotros no la podíamos dar, que lo único que podíamos hacer era poner una serie de ingredientes, pero el pastel lo tenían que hacer ellos, mezclando los ingredientes de una forma que se sintieran cercana, que les gustara, y creo que estamos como en ese momento de hacer un pastel, ¿no? Que fue pensado en la Ciudad de México y que más y más queremos que empiece a ser pensado, sobre todo en su perspectiva de futuro, por las compañeras y compañeros jóvenes indígenas aquí. Y para lograr esto, Norma, ¿qué desafíos tienen que enfrentar? ¿Qué desafíos? Mira, nosotros, como te conté, venimos de una organización que durante 18 años se dedicó a crear conocimiento, sistematizar conocimiento, evaluar metodologías de niñez y adolescencia. Ese es nuestro antecedente, ¿no? Sí. Entonces, eso nos dio una manera de hacer muy estructurada, ¿no? O sea, hay rutinas para todo, las reuniones se tienen que hacer semanalmente, la planeación tiene que ser así, se tienen que escribir relatorías, se tienen que se toman las asistencias, se sistematizan, bueno. Hacer que todo este proceso permanente de sistematización para que este proyecto sea un proyecto que vaya generando conocimiento, sea apropiado por
las y los educadores indígenas que son excelentes para hacer el trabajo directo. No hay mejores que ellos, o sea, de verdad son una cosa increíblemente creativa, talentosa, saben estar ahí cuando un chico o una chica tiene problemas. Acabamos de tener un caso fantástico, fantástico por los resultados de una chica de una iniciativa juvenil que se desertó en Chenaló por todo esto, se fue a trabajar en el servicio doméstico a Tuxtla, pero cuando renuncia a la escuela y se va, nos habla, podemos estar cerca de ella. Eso tuvo que ver con una materia que reprobó y que no podía enfrentar. Bueno, en fin, se crean las condiciones para que el lunes que empezaron las clases en Chenaló, él estaba ahí, ¿no? Entonces, eso solamente se logra cuando tú tienes esta hermana mayor que está ahí y que ha creado un vínculo de confianza y que hace que los chicos y las chicas sienten que pueden recurrir. Entonces, el trabajo que ellos hacen directo con los jóvenes que son más jóvenes que ellos es impecable, ¿no? O sea, todo está bien. Norma, sí, yo entiendo todo esto que me cuentas, sin embargo, considero que hay elementos que están fuera de nuestro control. Digo, todo esto es lo que tú puedes tener en tu control como organización, tus métodos, tus evaluaciones, ¿no? Pero hay cosas del contexto que no controlas. Hay narco, ¿sí? No podemos ignorar que hay una realidad que está afectando a la juventud, sobre todo en comunidades indígenas, muy fuerte, que no está en nuestro control. La migración es otro tema que no está en nuestro control y que está afectando a la juventud. ¿Cómo ustedes piensan mitigar o convivir o transformar o trabajar con la juventud que se está enfrentando a estos desafíos del contexto? Bueno, mira, el narco, en 2 de los 3 municipios donde nosotros estamos, el tema del narco es una presencia fuerte, cotidiana, ¿no? Y además es un modelo letal para los chicos hombres sobre todo, ¿no? O sea, en estos talleres que vienen al centro juvenil, hay chicos que se han animado a decir, como, ¿qué quieres ser tú? Quiero ser un narco. Pero eso no es lo más grave. No es lo más grave. Lo más grave es que siente que puede decirlo en un círculo de pares porque es una opción que está ahí vigente, ¿entiendes? Entonces nosotros no pensamos que podemos hacer otra cosa que la que hacemos, ¿no? O sea, como el narco está, hay chicos que han incluso usado los talleres de video y tal después para hacer películas promocionando la opción narca. Y bueno, sí, o sea, tú das una herramienta, pero no le puedes poner un chip de lo que vas a pensar como yo quiera, ¿no? Entonces, en el trabajo que nosotros hacemos, pues hay una oferta de un modelo de juventud participativa, protagónica y tal, pero finalmente, si una chica decide 5 meses antes ponerse de novia y embarazarse y que la cachen y que los padres la sacan de la escuela, y frente a eso hablamos, pues siempre los directores, usted director vaya y hable, ya ha pasado así y tal, pero si ya el contexto es más fuerte, y bueno, abres las manos, no puedes hacer otra cosa que la que hacemos, ¿no? Creo que mucho el usar el arte, primero, surgió de una demanda de los chicos. Nosotros, antes de venir acá, no estábamos usando el arte, usábamos solamente el juego. Y usar el arte ha tenido eso, ¿no? O sea, como ofrecer estas vías de expresión de algo
que pueda empezar a parecerse a una cultura juvenil indígena, pero también somos muy conscientes, y en eso creo que mis compañeras y mis compañeros y yo tenemos total consenso, pues nosotros creamos pequeños espacios y estamos presentes para ver que estas transformaciones que van de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro sucedan. Pero no podemos hacer más que eso mientras tanto las condiciones, o sea, mientras tanto el modelo de país que estamos viviendo esté con una visión que nos lleva hacia un lado que no es el lado que deseamos. O sea, no pensamos sinceramente que podamos evitar nada de esto, ¿no? O sea, cuando pasó lo de Cancún, que incendiaron a las personas y todo eso, nosotros invertimos mucho tiempo en tratar de entender qué había pasado ahí, porque eso pasó en ese momento, pero puede volver a pasar. Sí, otras cosas. Y nos puede volver a pasar a nosotros. Nosotros tenemos de lunes a miércoles un equipo de semilleras y semilleros viviendo en las comunidades. Y eso nos asusta también. Sí, claro. ¿No? Que por cierto, ese es un desafío que tendríamos que tener entre todas las organizaciones, como una red de protección ante cosas así, ¿no? Cuando estamos haciendo el trabajo en las comunidades. No sé si hay algo que no te haya preguntado, Norma, que quisieras agregar. No, yo creo que me has preguntado todo. Y si no me lo has preguntado todo, en este momento no se me ocurre algo que me hubiera gustado compartirte y que no hubiera habido el... Solo te quiero preguntar, como para cerrar esta parte, esa niña que vivía en esos viñedos, o esa joven que se enfrentó a los policías en aquella ocasión, ¿qué te dirían ahora que te ven haciendo todo esto? Es que mira, yo siempre he dicho, yo tengo una hija, tengo 2 hijas y un hijo. Mi hija más chica es muy divertida y muy zafada. Y una vez, no me acuerdo qué fue que pasó, pero estaba todo esto de no comprar productos porque estas empresas estaban financiando, americanas estaban financiando no me acuerdo qué, ¿no? Entonces había un momento de una campaña mucho de eso. Entonces justo le tocó ir a ella al súper y llegó del súper y me dijo: "Ma, qué difícil que es ser coherente. No podía que comprar porque Colgate no, el otro no, el otro no, el otro no". Entonces, eso quedó en mi mente como una frase célebre. Qué difícil que es ser coherente, ¿no? Y yo creo que sí, es muy difícil ser coherente por lo mismo que tú acabas de decir recién, ¿no? O sea, yo quiero que todo esté bonito y hagamos la evaluación y aprendamos de nuestros errores y no nos echemos tanta porra, sino la suficiente para mejorar, etc. Pero la realidad es muy compleja, ¿no? Y como que queremos hacer más de lo que podemos hacer. Sin embargo, yo diría que sí, que he dado muchas vueltas, que esa niña de los viñedos, ¿no? Que a los 9 años quería que mi mamá se trajera a los niños pobres, porque eran pobres, está totalmente satisfecha. Finalmente he dedicado mi vida a eso que fue mi primer ideal, de decir, yo qué quiero hacer, evitar que los niños sufran. O sea,
a Es eso difícil ser coherente, pero no imposible, ¿verdad? Bueno, pero a veces hay otro tipo de incoherencias, quizás no tanto la coherencia de como el rumbo, la visión de tu vida, pero yo creo que la vida de cualquier ser humano que tenga un poquito de humor y de humildad está llena de incoherencias, porque si no sería muy aburrido. Ay, sí, ¿verdad que sí? A veces decimos que uno de los derechos de las mujeres debería de ser incoherentes y chismosas. Además. Mira, esta entrevista, Norma, se va a transmitir también en un espacio de radio que tenemos que se llama Espacios de Esperanza. Ya. Y bueno, está inspirado el nombre del programa en esta propuesta de David Harvey de los Espacios de Esperanza, precisamente, donde él nos dice que el poder hegemónico no puede abarcar todo, ¿no? Que hay pequeños huequitos, resquicios que la hegemonía no logra entrar, y ahí es donde podemos construir estos pequeños espacios que decías tú hace un momento, ¿no? En donde transformar, ¿no? En donde construir. Sin embargo, pues, y nuestras organizaciones, pues, significan muchas de ellas esos pequeños espacios de esperanza. A veces viene la desesperanza, ¿no? Tú comentabas algo así en un momento. A veces de repente puede venirnos la frustración, el desgaste, el desánimo, y necesitamos unas palabras que nos animen, ¿no? Entonces yo te pediría si pudieras dar un mensaje de esperanza a estas organizaciones que como ideas están trabajando con jóvenes, con niñas y niños, pues para lograr el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, si tú quisieras dar un mensaje para que anime a estas organizaciones. Mira, a mí me parece que la esperanza siempre surge de contactar con algo que a nosotros nos hace sentido como muy internamente. Yo reconozco en mí que por toda mi historia las semillas de desesperanza son unas semillas muy fuertes y son unas semillas que yo las escucho y las cuido, pero que no las quiero regar, porque sé precisamente que cuando yo riego esas semillas de desesperanza es que me estoy alejando de aquello que es más sentido, más querido, que hace a mí, a la historia de mi vida, pero también a la historia de mis ancestros. También yo soy una continuidad de mi mamá, que luchaba por la educación laica, de mi papá, que luchaba por mejores condiciones de producción. Entonces, lo que yo hago en mis momentos de desesperanza, que es primero no solamente centrarme en todo lo que está pasando mal y terrible en este momento en nuestro país. Para mí, en mi condición de persona que tuvo que refugiarse, Ayotzinapa ha sido una vuelta a volver a vivir mi propia historia personal. Que nuestro país se haya transformado en un gran cementerio de migrantes y de otros mexicanos y mexicanas es volver a vivir la historia personal dolorosa. Pero si yo le doy todo el poder de mi mente y de mi corazón a esas historias, mi desesperanza crece. Entonces yo trato de regar las semillas de esperanza, primero mirando todas las condiciones que tengo para ser feliz. Tengo un cuerpo sano, tengo una mente que todavía funciona, tengo una casa que me da cobijo, tengo alimentos, tengo amigas, tengo amigos, tengo gente que me quiere, gente a la que lo quiero, y tengo un proyecto. Y eso es lo que quiero regar.
Y la otra cosa que a mí me ayuda mucho fue en un momento de mucha desesperanza en mi vida, yo leí un libro de Alejo Carpentier, La consagración de la primavera. Y ese libro a mí me ayudó a darme cuenta, siendo yo una mujer muy joven, que la historia da muchas vueltas y que no tenemos que pensar que un momento histórico que estamos viviendo es el determinante. Siempre pensar que esto puede cambiar y que en esta descomposición están las semillas del cambio y nosotros estamos regando esas semillas del cambio. Y otra cosa que también me sirve mucho es la imagen de estar en un cuadrilátero, ¿no? Y yo creo que las personas que nos dedicamos a las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, tenemos que ser unos expertos y expertas en resistencias. Es cuando estás en la esquina de un cuadrilátero y pum, 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 te están pegando y estás medio atolondrado, no vas a querer pegarle. Tenés que concentrarte en resistir y saber que en un momento va a haber algo que lleve a que te dejen de pegar un poquito, respires y entonces puedas dar tu golpe. Y yo creo que en este momento estamos en ese momento de desarrollar al máximo nuestras capacidades de resistencia, de contactar al máximo con todas las cosas felices y buenas que tenemos y saber que si nuestro deseo es que un mundo mejor sea posible para todos, tenemos que regarlo todos los días a nuestras semillas de esperanza, porque son las únicas que van a permitir que eso sea posible. Los discursos dominantes de todo el horror que estamos viviendo nos lleva a la desesperanza. Entonces, es como yo practico regar mis semillas de esperanza. Norma, muchas gracias. Este mensaje ha sido muy bello, muy inspirador, emotivo, y te lo agradezco mucho. Y se me hace que por ahí la pedagogía la traes en las venas porque ha sido muy pedagógica esta entrevista y este mensaje último también. Y seguramente esa niña que andaba por los viñedos viendo a su mamá luchar por el Estado laico ha de estar muy orgullosa y en tu mirada se ve ese orgullo de esa niña en los viñedos. Pues muchas gracias, Norma, te agradecemos mucho y pues mucho ánimo y suerte y ahí estamos en el camino, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Quiero agradecer también a IDESMAC, que nos ha recibido en esta ocasión en su oficina, al equipo de comunicación de IDESMAC, Paola y Jorge, que han hecho posible la grabación de la entrevista, y bueno, Paola, que hace todos los trabajos de coordinación para que podamos estar aquí, ¿verdad? Y que a mí me ha tenido mucha paciencia. Gracias, Paola. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias.